Hola, buenos días. Bienvenidos a este curso o sesión sobre introducción a las técnicas de estudio. Y bueno, vamos a empezar. Haremos un poquito una introducción, veremos qué es estudiar, en qué consiste y la importancia de la motivación, cómo estudiar con todo el cerebro, si es posible o no, y bueno, veremos también las técnicas de estudio propiamente dichas y los mejores truquitos para memorizar. Como os digo, es una introducción a las técnicas de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que no ahondaremos demasiado. Vale, para eso tenéis un segundo curso que sí que es de pago, pero bueno, lo podéis encontrar en esta página web oposal.es y bueno, vamos a empezar con esto, ¿de acuerdo? Al impreparado lo delatan sus actos. Estudia y aprende con gusto y tendrás éxito en tu vida. Esta afirmación, tan sabia como verdadera, es de Esopo, un fabulista de la antigua Grecia. Con esta cita, Esopo nos informa de la importancia del estudio, de cómo puede afectar la falta de conocimiento en lo cotidiano. Estudiar, aprender, prepararse intelectualmente es, en esencia, nutrirse. Al igual que nos preocupamos por estar sanos, comer más frutas y verduras, hacer algo de deporte para mejorar nuestra calidad de vida, deberíamos también activar nuestro cerebro para ser más capaces, para comprender mejor el mundo que nos rodea y para desarrollar un pensamiento crítico. Seguro que seríamos más felices de esta forma, más competentes también. ¿Y cómo se hace eso? Me diréis, ¿no? Os preguntaréis. ¿Cómo cultivo mi mente para ser más feliz, más crítico, para comprender el mundo que me rodea? Pues muy fácil, estudiando y preparando tu mente para ello. Estoy segura de que muchos pensaréis que estudiar es aburrido y que tenéis la sensación de que por mucho que estudiéis, lo olvidáis en cuestión de poquísimo tiempo. Eso, amigos, se debe a que aún no habéis aprendido cómo estudiar de una forma efectiva, de cómo sacar el máximo provecho al tiempo de estudio. Para ello, existen las técnicas de estudio, que me atrevería a decir que no nos las han enseñado en el colegio, o al menos no a la mayoría de nosotros, la mayoría de las técnicas. Hubo un tiempo en que yo también decía todas estas frases negativas acerca del estudio, hasta que me informé por muchos medios y bueno, aprendí a cómo estudiar de forma efectiva, de cómo sacar el máximo provecho al tiempo de estudio. Bueno, pues fui a bibliotecas, busqué por internet, leí, releí muchísimo y me encontré con que existe algo llamado técnicas de estudio. Y cuando las conocí, oye, resultaron ser mi salvación, ya que me permitió aprenderme los 25 temas de entre 16 y 18 páginas cada uno, recordarlos a la perfección y aprobar una oposición con muy buena nota, tanto bueno que conseguí la ansiada plaza. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. ¿Qué es estudiar? ¿En qué consiste? Bueno, pues estudiar consiste en atender, comprender, memorizar o retener, recuperar y aplicar nuevas nociones. Vamos a ir viéndolas una a una, ¿vale? Atender. Si prestamos atención al profesor, al libro que estamos leyendo, en definitiva, a la fuente de información que nos está transmitiendo algo, habremos recorrido un interesante camino hacia la comprensión y adquisición del conocimiento sin tan siquiera hacer un esfuerzo. Solo prestando atención. Aquí comienza el estudio. Solo por escuchar atentamente, escucha activa, tenemos información que antes no teníamos. Ese es siempre el primer paso. Segundo paso, comprender. Es una llave. Comprender es la llave que nos permite aprender y retener la información. Sin comprensión no hay aprendizaje, ¿vale? 3. Memorizar o retener. Para retener o recordar información, a veces basta con llevar a cabo los dos pasos de atender y comprender previos, ¿sí?
Pero otras veces esto no es suficiente, por lo que es aquí donde entran en juego todas las técnicas de estudio que vamos a ver luego más adelante, ¿vale? Seguimos. Recuperar. Toda la información retenida o memorizada está en nuestro cerebro. Tenemos que ser capaces de recuperar esa información. Por ejemplo, cuando estamos en un examen, tenemos muchísima información, hemos estudiado mucho y tenemos muchísima información, pero tenemos que recuperar la información sobre la que nos pregunten. ¿El secreto? ¿Cuál creéis que es? Pues que la información que tenemos en el cerebro esté comprendida y ordenada. De esta forma será mucho más fácil encontrarla y recuperarla. Será mucho más difícil recuperar una información que no hemos comprendido, que simplemente hayamos memorizado como los loros y que no tenga conexión entre otras informaciones, que la tengamos aquí y no tenga ninguna conexión con otras cosas, pues será más difícil de recuperar. Próximo paso, el último paso sería aplicar nuevas nociones. Significa que los nuevos conocimientos o información que queramos aprender tiene que ir conectada a los conocimientos que ya tuviéramos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, si os digo que vamos a aprender una palabra que es la palabra copoazú, será difícil recordarla. ¿Qué palabra he dicho? Copoazú. Si os lo pregunto dentro de 10 minutos, probablemente se os habrá olvidado, a no ser que hayáis establecido algunas conexiones. Si os digo que el copoazú es una fruta y que además es una fruta exótica y dulce, ya hemos relacionado un concepto con otras frutas dulces o con lugares exóticos, ¿sí? Es decir, que hemos establecido relaciones y si además lo asociamos con una imagen, la próxima vez que queramos acceder a esa palabra será más fácil. Y no solo a la palabra, sino a sus características. Si además os trajera un copoazú para probarlo, aún lo recordaríais mejor, ya que habríais creado más conexiones. Cuantas más conexiones distintas hagáis, mejor recordaréis lo aprendido. Fuertemente ligado al estudio se encuentra el término de la motivación, ¿sí? Cuanto más nos motive el tema que estamos estudiando, mejor atenderemos, ya que prestaremos más atención. Podemos distinguir dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, la que está dentro de nosotros mismos. El simple estudio me aporta satisfacción, es lo que llamamos motivación intrínseca. El placer de estudiar, por saber, por conocer, por ser más cultos, por conocer más, saber más sobre un tema. La motivación llega a nosotros de forma natural. Me gusta lo que hago y estoy motivado. Y tenemos también la motivación extrínseca, que se trata de motivarte con las consecuencias que tendrá tu trabajo duro. Por ejemplo, si apruebo las oposiciones, tendré trabajo de por vida. Es una buena motivación. O si apruebo los finales, me pasaré todo el verano en la piscina, libre de trabajos y de estudio. Pues es una muy buena motivación. O tengo que hacer esto para mejorar mi calidad de vida y la de mis hijos. Oye, maravillosa motivación, ¿sí? Extrínseca. Y cuando nada de esto funciona, cuando no funciona ni la motivación intrínseca ni la extrínseca, podemos crearnos consecuencias inmediatas según hayamos estudiado o no. Es decir, si no estudio esto, no podré salir el fin de semana. Ya está. ¿A qué te motivas para estudiar? O si estudio esto y me lo aprendo perfecto, me compro un helado y me voy de compras. Por ejemplo, ¿vale? Crearte tú tus propios alicientes en función de tus gustos, lo que quieras. Bueno, eso sería en lo que respecta a la motivación. Vamos a ver el tema de estudiar con todo el cerebro. Nuestro cerebro. Vale. Nuestro cerebro es como una nuez. Se compone de dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y estos dos no están separados,
sino que están unidos entre sí por un cuerpo calloso, por el cuerpo calloso, que es la parte de las neuronas, que está formado por la parte de las neuronas que transmiten la información. Entonces, la información que tenemos en el cerebro va pasando de un lado del cerebro al otro. Pero lo que a lo mejor no sabéis es que cada hemisferio cerebral se encarga de una cosa distinta. Hemisferio derecho se encarga de la percepción visual, espacial, visión global de las cosas, imaginación, de los colores, de las metáforas, del tono y el ritmo de la música, de la intuición, de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. El hemisferio izquierdo, sin embargo, se encarga del pensamiento lógico, de las palabras, de las matemáticas, lógica, números, secuencia, análisis, listas, lenguaje, nombres, cálculo, sentido del tiempo, el razonamiento, fórmulas químicas. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Y cuando estudiamos, ¿qué lado del cerebro creéis que usamos? El izquierdo, ¿verdad? En el día a día ponemos en marcha todo nuestro cerebro, pero cuando estamos estudiando, solo la mitad, el izquierdo. Qué desperdicio, ¿verdad? Tenemos un cerebro maravilloso que pesa casi 1,5 kilos y solo estamos usando la mitad. Pues debéis saber que las técnicas de estudio nos ayudan a activar todo el cerebro y a hacer uso de todos los recursos que tenemos. Enseguida veremos cómo, ¿sí? A ver, esto no es exacto, ¿eh? No es que usemos solamente la mitad del cerebro al estudiar y la otra mitad no, pero sí que es cierto que nos centramos muchísimo más en el trabajo del hemisferio izquierdo, es decir, del lenguaje, con las palabras, con el razonamiento, y tenemos un amplio abanico que podemos desarrollar para estudiar con todo el cerebro, ¿vale? Venga, vamos a ir a ver las técnicas de estudio. En general se cree que las técnicas de estudio son una serie de trucos infalibles que ayudan a la memorización, pero bueno, en realidad estos truquitos son solo una octava parte de lo que significan las técnicas de estudio. En este curso, en esta sesión, veremos que dichas técnicas son mucho más que truquitos, ya que se trata de diferentes formas de atender, entender, memorizar, retener, y en esencia, bueno, de programar las tareas que garanticen nuestro aprendizaje, ¿vale? Hemos dicho que el estudio consistía en eso precisamente, atender, comprender, memorizar, retener, recuperar y aplicar nuevos conocimientos. Tras atender y entender, llega la hora de ir a casa y practicar. Valga como ejemplo el siguiente. Si a mí en la autoescuela me enseñan a cambiar una rueda, al tiempo se me ha pinchado y tengo que cambiarla. ¿Voy a saber hacerlo? No, ¿verdad? ¿Cuál es la única forma de aprender a hacerlo? Practicando, ¿sí? Cuanto más practiquemos, o en nuestro caso estudiemos, mejor retendremos la información, mejor la recuperaremos y más fácilmente haremos las asociaciones con nuevos conceptos y nociones. Vamos a ver las técnicas de estudio que nos pueden ayudar. Anticiparse y organizar. Antes de hincar los codos, hay que saber la programación de la asignatura o la organización del tema. En las oposiciones, por ejemplo, leeros el índice, que los epígrafes de ese índice os darán una idea de por dónde van los tiros. No se puede empezar a estudiar sin tener una idea global de la materia. Leer la introducción también puede ser muy útil. Así conocemos a grosso modo de qué va el tema. Y así creas un esquema mental de lo que vas a estudiar y tu mente ya, clic, se prepara, está ubicada y puedes empezar a relacionar conceptos con lo que ya previamente, con los conceptos previos que tengas. Otra técnica, tomar buenos apuntes. En clase no escribáis todo lo que dice el profesor como si fuera un dictado, ¿vale? Escuchad e ir poniendo la idea general de las palabras clave, ¿sí? Para relacionar
toda la información. Si copiáis como unos locos, dejaréis frases incompletas. Centraréis la atención en ¡ay, qué dijo antes! Ya no sabréis de lo que habla. Escuchad, poned las palabras clave, usad flechas, guiones, porque el objetivo es relacionar todo lo que dice el profesor y no apuntar cada palabra. Resumiendo, prestad atención, seleccionad lo más importante, organizad las ideas y elaborad un escrito o vuestros apuntes propios, ¿sí? Esa sería una forma maravillosa, una técnica de estudio fantástica. Otra técnica, subrayar. Analiza cada párrafo, vete leyendo cada párrafo de los apuntes y subraya las palabras clave que engloben toda la información del párrafo. También puedes subrayar flechas y nombres. Usar un color para subrayar la palabra que engloba la idea principal y otro color para las palabras clave de ideas secundarias, si es que las hubiera. Si lo prefieres, en vez de colores, haz un trazo más grueso o doble línea a la idea principal y subraya siempre lo menos posible, eso sí que es importante. Así, de esta forma, en un solo golpe de vista, tienes que poder distinguir la información más relevante de lo que no lo es. Haz esto con todos los párrafos y así probablemente ya comprenderás el texto perfectamente porque has identificado los contenidos y los has relacionado. Esto también está genial, de verdad, parecen tonterías, pero no lo son, para nada lo son. Si lo hacéis veréis. ¿Lo estáis apuntando? Las ideas clave que os voy dando, apuntadlo, ¿vale? Que son importantes. Esquema. Esa es otra técnica muy, muy, muy interesante. Una vez subrayado el texto y comprendido de forma global, relacionados los conceptos, llega la hora del esquema, de hacer un esquema. ¿Y qué es un esquema? Pues es una representación gráfica jerarquizada y simplificada de los contenidos o apuntes o texto, ¿vale? Debe tener un título, contener toda la información relevante, importante. Tiene que estar elaborado con frases concretas y cortas, es decir, con palabras clave o frases clave, de tal forma que, como os he dicho antes, en un golpe de vista deben poder leerse todas las ideas y distinguir cómo se estructuran, ¿sí? Un único folio. Eso es importante, yo creo. Esto ya es cosecha propia, pero si vosotros elaboráis un esquema de un tema, que sea en una página, de tal forma que tengáis ese esquema en una sola página y a golpe de vista veáis exactamente todos los puntos del esquema y cómo se desarrolla cada uno de ellos. Eso es infalible, de verdad. Vamos a seguir. Otra técnica de estudio, memorizar. Utiliza el esquema para repetir las ideas principales y cómo se estructuran. Se puede recurrir al texto o apuntes para fijar toda la información relevante, ¿vale? No solamente tenemos que usar el esquema, sino que podéis acceder a los apuntes y al tema. Recuerda que el texto estará subrayado además, lo que te ayudará muchísimo a tener siempre presente el sentido global del texto y las ideas clave. Y bueno, otra técnica de estudio son los trucos, los mejores trucos. Pero bueno, como este es un punto muy, muy, muy largo, lo vamos a tratar después, ¿vale? Lo dejamos para el final. También tenemos que tener en cuenta la evolución del olvido. ¿Habéis oído alguna vez este concepto? La evolución del olvido es de Ebbinghaus, ¿vale? Un psicólogo que estudió, pues, cuánto tardamos en olvidar algo aprendido y dice que, bueno, que va pues en función de la intensidad del recuerdo y sobre todo en función de la cantidad de los repasos. Pero bueno, esto lo vamos a trabajar extensamente el próximo curso, ¿vale? Que es de pago, no sé si son 6 euros y pico, lo podéis encontrar en www.oposal.es, pero bueno, lo dejamos de momento, ¿vale?
Y también el tema de aprender con todo el cerebro lo trataremos en el próximo curso. Hemos visto aquí que efectivamente tenemos un amplio abanico de posibilidades con nuestro cerebro, pero no hemos hablado de cómo podemos aprender con todo el cerebro, ¿verdad? Bueno, pues con el próximo curso lo haremos. Veremos cómo podemos aprender con todo el cerebro. Y ahora sí, vamos con los mejores trucos para memorizar, que es lo que estabais esperando, ¿verdad? Vamos a ver algunos de ellos, aunque siempre debemos estar abiertos a crear los trucos que a nosotros nos funcionen para memorizar y recordar, ¿vale? Existen unos cuantos, bueno, aptos para todo el mundo, pero luego los que realmente sabemos cómo estudiamos y las cosas que nos ayudan a retener somos nosotros mismos. Entonces nosotros podemos utilizar nuestros pequeños truquitos y serán maravillosos, seguro. Bueno, uno de los truquitos es formar historietas, crear historietas. Por ejemplo, si pretendes memorizar listas de palabras, será más fácil si construyes con ellas una historia. Cuando se trate de recordar contenidos, construye con los títulos de los contenidos una historia. Un ejemplo de Raúl Cremades. Para recordar las Islas Baleares principales, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, se ha inventado, o pone en su libro, la siguiente historieta. Mi amigo fue al cine con su hermano mayor, Mallorca, y su hermano menor, Menorca, en su SEAT Ibiza. Cuando ya estaban allí se formó una gran cola para sacar las entradas. Uno de los que esperaba se cabreó por la lentitud y se marchó, ¿vale? Ahí hemos dicho las principales Islas Baleares. Hermano mayor, Mallorca, hermano menor, Menorca, SEAT Ibiza. Se formó una gran cola, Formentera, y uno de los que esperaba se cabreó, Cabrera, ¿vale? Utilizamos esos truquillos de asociación o similitud fonológica a la hora de crear la historieta y recordarla. A mí me parece una muy buena técnica de estudio, un muy buen truquito, si podéis usarlo, ¿vale? Otro truquito, la versificación. Crear un verso con rima y con ritmo para mejorar el recuerdo. Un ejemplo muy conocido. 30 días tiene noviembre, con abril, junio y septiembre. 28 solo hay uno y los demás 31. Es una buena forma de recordar, ¿vale? Podéis crearos vuestras propias versificaciones. Estará genial. Los acrósticos o técnica del racimo. Es interesante, ¿vale? Forma una palabra con las iniciales a memorizar. Por ejemplo, si deseas recordar los elementos de la comunicación, que son emisor, receptor, código, canal y mensaje, cogemos las iniciales o las sílabas por las que comienzan la palabra y creamos la palabra carcome, roer. Pues entonces yo, en mi caso, pienso, la comunicación me carcome. Y ya, recordando esta frase, recordando la palabra carcome, me vienen a la mente todos los conceptos todos los elementos de la comunicación. ¿Sí? Cada uno, ya os digo, usa su acróstico, los creáis ilimitados, vamos, todos los que queráis, cuando tengáis que recordar una lista de palabras, de conceptos, todos los que queráis. Y luego tenemos, para finalizar, que ya os digo que hay muchísimos más, pero bueno, para finalizar con este curso, la técnica de los lugares. Cada estancia de un lugar esconde un conocimiento. Entrena tu imaginación. Busca una imagen que represente cada información a memorizar. Ahora busca un lugar para cada información. Las imágenes deben ser divertidas, absurdas, porque si llaman la atención, las memorizas mejor. Ahora os voy a dar un ejemplo, no os preocupéis. Para recordar el tema, simplemente tienes que recordar las imágenes en esos lugares en los que los has situado. Un ejemplo. Si yo tengo que recordar las palabras que forman parte del currículum, es decir, objetivo, metodología,
estándares de aprendizaje, evaluación y contenido, por ejemplo, son 5 palabras que tengo que memorizar, voy a escoger un lugar, que va a ser mi cocina, convierto cada palabra o cada información en una imagen. Empezamos con una cámara de fotos animada, ¿vale? Yo me imagino, visualizo una cámara de fotos animada que hace referencia a la palabra objetivo, y la coloco en un lugar de esa cocina, ¿vale? Y al lado un método anticonceptivo, un método, metodología, método anticonceptivo, un preservativo, posando. Al lado de este método anticonceptivo hay otro preservativo de medida estándar, estándares de aprendizaje, ¿sí? Está enfadado porque el objetivo no quiere hacerle la foto a él, debido a que es estándar, y el otro es grande y divertido. Bueno, las fotos se revelan instantáneamente y salen de la cámara y van volando, pasando sobre los preservativos hasta la señora Poch, esa tetera tan maravillosa de La Bella y la Bestia, que viste un collar de perlas de mucho, mucho valor, evaluación. Esta mira el contenido de las fotos, contenidos, y decide si la foto está bien o mal, tiene que desecharla o no. ¿Veis cómo es algo rebuscado? La verdad es que es algo rebuscado, pero esto os aseguro que has generado tal historia que está tan delimitada, tan determinada, que es tan visual, que la vas a recordar toda la información, de verdad. Y otra cosa, si queréis recordar ideas secundarias sobre cada palabra, meteremos las características hechas imagen dentro de los cajones inferiores de la cocina, por ejemplo, y ya lo tenemos. Y muchísimo más. Si queréis seguir aprendiendo sobre las técnicas de estudio, puedes apuntarte al curso Técnicas de Estudio. Usa todo tu cerebro y aprende sin esfuerzo. Lo encontrarás, como bien os he dicho, en oposal.es, en la sección de cursos maestros, clicando en la foto de todos los estudiantes. Por haber realizado este curso, bueno, pues tienes un 50% de descuento en el curso siguiente, que si eran 12 y pico, se quedará en 6 y pico, pero ya os digo que toda la información la tenéis ahí. Y nada más, espero que os haya gustado y que de verdad que os sirva de ejemplo y que os sirva de mucha ayuda. Si lo realizáis tal y como lo he dicho, os aseguro que vais a mejorar vuestra calidad de estudio, vais a optimizar vuestro tiempo de estudio y finalmente eso es lo que queremos, recordar aquello que hemos estudiado y utilizar el mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo posible para el máximo rendimiento. Por tanto, no os aburro más y venga, a estudiar. Hasta luego.